Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Accesible? Pues ya estamos de vuelta. Había lanzado una pregunta para Estefanía. ¿Qué fue lo que sucedió con tu entorno cercano escolar? ¿Sí supieron lo que era la epilepsia? ¿No? ¿Hubo un poco como entre curiosidad morbosa? Sí. ¿Cómo se dio esto? Pues como la mía sí fue como muy evidente porque fue el primer día de clases y estábamos en el salón, entonces sí ya las veces que me llegaban a ver, sí me decían, tú eres la niña de la camilla, ¿no? O sea, que te sacaban camilla, ¿no? Y yo, sí, soy yo. Realmente pues yo ni sabía, ¿no? Pero pues me imaginé que me fueron sacando así, ¿no? Entonces, me decían mucho eso, también... Pues hay de todo, o sea, hay como desde las personas como que sí se ve que sienten lástima por ti, hay gente que le gusta burlarse en ese momento y en ese entonces yo creo que no tenía todavía como la fuerza de decir yo que me incomodaba algo. Entonces, pues aparte tenía apenas, ya había cumplido 15 años, ¿no? Entonces, mis papás me habían hecho una plaquita con mis cosas, como, o sea, con mi dirección y todo eso, porque pues yo me regresaba sola así a mi casa y todo eso. Pero, pues, o sea, no faltó el que se burlaba de esa placa y todo eso, entonces ahí ya no me gustaba llevarla. O sea, realmente en ese momento a mí me emocionaba, pero conforme lo iban haciendo las personas, como que decía yo, no, entonces no lo hago, ¿no? Entonces ya no usaba yo la plaquita. Por otra parte, creo que es una etapa en la que lo vas aceptando y entonces había veces en las que una vez sí me tomé el medicamento y me lo tomé me combiné con café y así el doctor juraba que no iba a pasar nada, pero yo me sentía muy mareada, no sé si era real, no sé si era lo que sea, pero ahí sí dije, me siento mal y me fui corriendo yo a mi casa, ¿no? Pero hubo días en los que sí también decía yo, no quiero entrar a esa clase, ¿no? Entonces, pues bueno, el estrés que me provoca. Y le decía yo, le fui a decir al profesor, yo me siento mal, profesor, no sé si sabe usted mi historia, pero el primer día de clases yo me convulsioné y así, entonces, no, bueno, está bien, no vengas, ¿no? Entonces, o sea, sí, lo llegué a hacer como una o dos veces, ¿no? Pero, entonces, o sea, como abusar, ¿no? Tal vez esa de la enfermedad, eso también lo llegué a hacer. Y, por otra parte, pues, como siempre... se me ha facilitado lo que te decía, ¿no? O sea, se me facilita decirlo de la enfermedad. Había gente que lo tomaba que buscaba decirlo yo para llamar la atención, ¿no? Como de, es que lo estás haciendo ahora como ya tienes ahora otra cosa, ahora es llamar la atención con eso, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, realmente yo sí he visto como ese contraste, ¿no? De personas que están en todo el derecho, pero que no lo dicen, o sea, que lo reservan y lo guardan para ellos que tienen epilepsia, y gente como yo que sí lo decimos y que no nos afecta y no pasa nada. Entonces yo creo que si ya tenemos como esta curiosidad de decirlo, de sacarlo al mundo y todo eso, o sea, creo que es algo que nos ayuda, porque nos ayuda a ir, pues sí, quitando como los estigmas de la enfermedad, o sea, o quitando como esto como de tenernos que aguantar cosas, ¿no? Por ejemplo, si en ese entonces, cuando apenas empezaba a tener lo de las convulsiones, eso no faltaba también ni siquiera mis amigos, pero el típico niño que se la pasaba como imitando como convulsiones, ¿no? O sea, como de, ¿cómo te dio así? O sea, y como que imitaban la convulsión. Y realmente eso, pues, o sea, es como súper incómodo, ¿no? Inapropiado y todo. Entonces, en ese momento como que yo no lo podría haber dicho, ¿no? Como que no lo hagas, ¿no? Pero creo que con el tiempo, el hacerme una persona que quiere decir las cosas y que quiere, pues, defender o ser como una portavoz, por así decirlo, pues sí es como de, ya hoy en día, si me lo llegan a hacer, así, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces algo así? O sea, que no seas inapropiado, no seas incómodo, o sea, no sé, varias cosas que podría decir. Pero además es bien interesante lo que dices, porque justamente a lo mejor alguien nos está viendo que tiene epilepsia y también se siente incómodo ante los comentarios, ante los juicios, y el ver cómo lo estás afrontando tú ahora le puede dar herramientas para decir, no lo hagas. Claro. Probablemente. Sí, y, o sea, digo, ya, yo al final de cuentas ya la otra vez hacía cuentas y ya llevo pues 20 años, ¿no? O sea, con la epilepsia. Entonces, creo que como que sí la aprendes a convivir con ella, de repente, o sea, ya no es el típico que me estoy enojando porque me siento mal ni nada. Y sí, o sea, realmente una de las cosas que me gusta cuando yo lo digo
es para que si hay alguien que también en este momento lo está padeciendo o apenas lo están empezando a tener esas manifestaciones o lo que sea, que sí, o sea, que sí busque la forma de atreverse de decir lo que siente o de lo que quiere de las otras personas. También de decir, o sea, me siento mal y ahorita no sé ni por qué me siento mal, porque para mí es una enfermedad como también muy misteriosa. De repente tú dices, bueno, esto sí será de la enfermedad o no será o qué, ¿no? O inclusive puedes pensar, a lo mejor tengo otra cosa y se combina, ¿no? Exacto. O una vez me hacían unas preguntas y me decían, bueno, ahorita como todos o sea, era una pregunta como hacia todas las personas con epilepsia, ¿no? Y me decían, bueno, todos me han dicho que tienen insomnio, eso sí es como un predominante, ¿no? Y les dije, no, ni caso, no, o sea, o sea, toco la almohada y ya me duermo así por completo, ¿no? Entonces, es una enfermedad que no siempre va a ser la misma, o sea, no va a ser lo mismo así uno me dicen, unos puede ser, a veces hasta me da hambre y con el hambre, cuando ya tengo muchísima hambre, me empiezo a poner mal también de lo de la epilepsia, empiezo a sentir como lo de movimiento y todo eso. Entonces, es una enfermedad, pues sí, o sea, muy misteriosa en ese aspecto. Y que no pasa nada con que tú te sientas, pues que te sientas mal y que lo digas, ¿no? O sea, sabes que me siento mal o me incomoda esto que me estés diciendo. Y también por otra parte, me gustaría como llegar también a las personas que en algún momento quieran hacer alguna broma pesada o algo así, pues realmente no, o sea, decir, o sea, no es lo mejor, ¿no? O sea, no es lo mejor estar haciendo este tipo de bromas, o sea... De ninguna discapacidad, o sea, por supuesto, enfermedad. Pero al final de cuentas, a veces como que lo hacen como las convulsiones, como que es las que llegan a hacer, hasta lo graban, ¿no? Hasta se graban ellos haciéndose como que están convulsionándose y todo eso. Y realmente, o sea, no hay por qué hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí incomoda y pues si hay algo, o sea, si hay una cosa que exactamente, ¿no? O sea, si se va a burlar de alguien, pues realmente no es chistoso, ¿no? Entonces también está padre llegar a esas personas para que lo piensen más a la próxima si quieren hacer alguna broma. Y te voy a decir otra pregunta que tiene que ver con lo que nos decías en el bloque anterior, que era de tu medicamento, que cambiaste tu medicamento para poder embarazarte. ¿Siempre quisiste ser mamá? Sí. ¿Y cómo fue este proceso del embarazo, parto? Pues sí, o sea, sí, siempre quise tener un hijo. Y aparte siempre imaginaba un niño. Entonces sí, tengo un hijo, ¿no? Y niño. Entonces, pues... Yo tenía ese medicamento, el ácido valproico y todo eso, y ese es el que más te hace teratogénesis o una malformación en el embarazo. Y ya cuando me dijeron que había este nuevo, que es el levetiracetam, que en ese entonces era muy nuevo, y que no había visto nada como de efectos secundarios hacia el bebé, pues eso como que me emocionó mucho, como que dije, entonces sí voy a poder tener un hijo, ¿no? Entonces, pues ya ese lo tomé desde los 19 años, porque dicen que no es como que te lo cambies de un día para otro, ¿no? Porque pues obviamente se queda en tu sangre y todo eso. Entonces, fue así muchísimos años que ya lo tomaba yo antes. Y pues ya cuando fue la cuestión del embarazo, desde siempre fue como cuidarlo como no embarazo de riesgo, pero sí lo ponían como de, bueno, entonces tienes que tomar tantas vitaminas, todo eso, y como esta... Que estuviera muy monitoreado. Ajá, exacto, y monitorearnos tanto él como a mí, ¿no? Entonces, ahí sí fue un embarazo diferente o pesado. A él se calcificó la placenta. Él iba a nacer en julio y nació en mayo. Entonces, se calcificó la placenta grado 3 y decían que no le llegaba suficiente el flujo sanguíneo al bebé, a Ian, y entonces fue cuando me dijeron, bueno, de por sí iba a ser una cesárea por tu epilepsia, porque no puedes entrar en estrés. Entonces, pues bueno, ahora ya nada más la programaron y todo salió bien, gracias a Dios, todo bien. Pero ahí me pasaron varias cosas. Una es que nació como, es normal con los bebés que estén como muy, con la ictericia, que es como que tienen los ojitos como alrededor como amarillo. Pero a él le pasó mucho, entonces lo revisaron y todo, dijeron que todo estaba bien, no pasaba más. Fueron muchos baños de sol y en ese momento sí le interrumpieron la lactancia a él por lo mismo. Ya ahorita ya me dicen que no pasaba nada, pero bueno, pues en ese momento me lo estaba diciendo a mí su pediatra y pues yo estaba haciéndole caso a él.
Y a mí me pasó que me empecé a convulsionar. Entonces, como al día siguiente de tenerlo así en el hospital, empecé a hacer otra vez, pero me dio el movimiento, pero muy fuerte, me iba a caer. Y fueron meses. Yo realmente el primer año de vida de mi hijo lo recuerdo así como muy bonito, pero muy como, o sea, con muchos contrastes, la verdad, porque era cuando me volví a convulsionar, yo no podía estar segura de cargarlo, entonces de repente si lo cargaba eran más en la cama, o cuando ya me sentía yo como muy, muy, muy bien, pero pues me llega a convulsionar en el Walmart, ahí gracias a Dios estaba el papá de mi hijo, entonces en ese momento lo cargó y todo eso no pasó a más. Pero sí fueron momentos como pesados. No me podía yo desvelar, yo no podía estar en la noche desvelándome ni nada, y entonces lo cuidaba más en la noche su papá. Entonces sí fue como pesado en ese aspecto, y creo que fue como un posparto. Si ya son complicados, creo que estuvo un poquito más, pero pues ya todo pasó y todo ya está todo a la normalidad. ¿Y de alguna manera le has dicho a él, tengo epilepsia, o cómo le has explicado por si llega a suceder? Sí, Ian sí sabe perfectamente que tengo epilepsia. También, por ejemplo, mi epilepsia, yo en mi ciclo menstrual, cuando estoy en mis días, es cuando más mal me siento, entonces eso también se lo he explicado, porque le pido, ¿no? Necesito más tolerancia de su parte, necesito un poquito más de compromiso de lo que ya es él, de comprometido en la casa, entonces le he explicado todo, le he explicado que lo justo, ¿no? O sea, si me llega a pasar, lo que tiene que hacer y se acabó, y que no va a pasar a más, ¿no? También cuando le digo, ¿sabes qué? Hoy sí me siento muy mal, me siento muy cansada, creo que me tengo que dormir un rato, sí se queda, o sea, sí es como muy, muy consciente en ese aspecto. Él es un niño muy consciente de la enfermedad y muy tranquilo en eso, no es pues no, o sea, nunca he puesto ni peros ni nada, y creo que sí está como consciente de mi enfermedad y de que nada. Y me ha llegado a preguntar cosas. Me preguntó cuándo fue mi primera convulsión, me ha preguntado ese tipo de cosas, y pues normal, se lo contesto todo. Y de alguna manera, háblame de tu carrera, que tiene bastante que ver para que ahora hablemos de un bienestar de tu propio cuerpo, porque justamente tienes tratos con más personas. ¿Por qué no me hablas un poquito de mi carrera? Bueno, pues yo soy fisioterapeuta, pero ahí cuando yo entré a una escuela, a un hospital, al hospital infantil que está en la Ciudad de México, y pues ahí veía yo muchos niños enfermos y de todo, y ahí también justo yo ya tenía epilepsia, ya tenía yo mi medicamento y todo eso. Justo en el examen decía que venía el examen así como de, ¿te has convulsionado? Y yo puse no, porque dije, no, seguramente es como una pregunta capciosa, así como tramposa, ¿no? Entonces dije, no. Entonces tuve que ocultar todos los años que estaba así enferma, y era como pesado también, porque si tenía sueño o algo así, las maestras sí me decían como de, o sea, ¿qué te pasa? Despiértate, pero realmente es un sueño, el sueño del ácido valproico es un sueño incontrolable, de verdad, es una cosa exagerada, que de verdad lo único que buscas es dormirte. Entonces sí, fue muy pesado esos años de mi vida, y aparte pues te tenías que desvelar y todo para la tarea. Entonces ahí, pues ahí vi yo muchísimas cosas, y dentro de eso vi a niños con más convulsiones, ¿no? O sea, y que tenían que tomar medicamentos como casi 5 veces al día, y con eso tenían nada más 10 convulsiones al día, ¿no? Entonces dices, ay, o sea, no, es imposible no concientizar de que al final de cuentas tú tienes una epilepsia leve y que tú tienes que trabajar como en la tuya, ¿no? O sea, dices, ok, o sea, tengo una epilepsia controlable y no la voy a controlar con lo que me dicen, o sea, es bastante absurdo, ¿no? De mi parte, ¿no? O sea, como quitarme esa como, pues sí, o sea, como ese beneficio, ¿no? Al final de cuentas, a mí me están dando la receta para esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no quisieran de verdad tener esa misma receta, ¿no? Entonces, es como también, viéndolo ahorita que lo estás diciendo, me da mucha curiosidad, es como un compromiso también hacia esas personas. Es como, ok, yo la puedo controlar de esta forma, pues lo voy a hacer, porque al final de cuentas creo que si todos pudiéramos hacerlo, lo harían, ¿no? Entonces,
Eso me pasó mucho en la universidad, me pasaba con los niños que tenían tumores, de todo, ¿no? Entonces al final te lograbas hacer tú más sensible, ¿no? Y también sensible en cuanto a lo que las mamás en ese momento sentían, también como las dudas que ellas tenían, pues también tratar de como de empatizar con ellas. Y sí, creo que me ayudó también mucho en ese aspecto. Ahorita no soy fisioterapeuta como tal, o sea, sí soy, pero estoy más en el ámbito educativo, coordino ciencias de la salud. En la UVM. En la UVM, Campus Cuernavaca. Y ahí, pues me ha ayudado, porque al final de cuentas también, o sea, seguimos teniendo estudiantes con convulsiones o con alguna enfermedad metabólica, ¿no? O sea, también con diabetes y todo eso, y te ayuda mucho a empatizar, a que también digas tú, pues claro, o sea, si te dicen me siento mal porque, o sea, hoy no quiero ir a la escuela porque me siento mal, o sea, es una realidad y no están poniendo excusa ni nada por el estilo, porque es lo que te decía, no son enfermedades como misteriosas o son enfermedades que de un día para otro se detonan por X cosa, y que al final de cuentas también respetar que hay gente que le detona una cosa, por ejemplo, que te dé mucha hambre, y hay gente que le detona, no sé, el saber que va a exponer, ¿no? Entonces, pues también ser empático en eso creo que me ha ayudado mucho. No, y además yo creo que abre la puerta a un tema también que tiene que ver con el hecho de probablemente cómo integramos a estas personas que tienen enfermedades o discapacidades de una manera real y no diciendo nada más porque somos políticamente correctos, los vamos a tener en el salón, pero no vamos a pensar realmente en las necesidades. Se van abriendo estas necesidades y se van atendiendo, y yo creo que eso es importante, porque tú al padecer epilepsia, de alguna manera, pues ya tienes una idea y le puedes decir ahora sí que a tus compañeros docentes, me sucede esto, y los puedes alertar, pero también ellos se pueden acercar a preguntar, eso creo que es vital para que tanto la enfermedad como la discapacidad se vayan quitando de estigmas y de cosas que no deben ser. Sí, o sea, y aparte, para mí Ciencias de la Salud es muy estricto, muy exigente, muy, muy rígido, y eso está bien, no tengo problema con eso, pero sí también es una realidad, ¿no? O sea, que no puedes hacerlo, no puedes hacer a un lado de eso, o sea, no puedes estar como justo lo que dices, ¿no? O sea, como delimitando, ¿no? O sea, como de, no, tú no porque tú estás enfermo, ¿no? O algo así. Realmente en mi vida, o sea, de las cosas, de los pacientes que yo tuve, de todo eso, jamás me pasó nada relacionado a la epilepsia, nada por el estilo, jamás se me cayó ningún niño, ni nada durante una terapia, ni nada por el estilo, o sea, entonces no somos un peligro, ¿no? O sea, entonces creo que si lo llegáramos a hacer, creo que o sea, si dijéramos, no, pues la mía está muy descontrolada, y entonces, bueno, entonces, sí estudio fisioterapia o sí estudio nutrición, cualquiera de las dos, pero me enfoco a otro lado, me enfoco a la investigación o me enfoco a la docencia, pero no puedes tú como coordinador o como docente, pues no le puedes cortar las alas en ese aspecto a un futuro profesionista de la salud, ¿no? O sea, no le puedes decir, no, es que tú no porque estás enfermo, o tú no porque al final de cuentas pues nunca vas a poder hacerlo porque te vas a estar convenciendo. No, o sea, hay muchas otras áreas y creo que lo nuestro es como darle las bases a los estudiantes, y de ahí ellos van a tener la conciencia y la responsabilidad de hacia dónde irse. Si de plano fuera una epilepsia muy descontrolada, una cosa así, bueno, entonces hay otras formas, habrá forma de clases, no sé, en línea, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que le ayude, pero no podemos nosotros como luego excluir, ¿no? O sea, y me decías que aunque no llevaste terapia como tal en todo tu proceso, fuiste encontrando asociaciones que te ayudaron para entender un poco más de la epilepsia. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Pues yo ahí justo encontré una asociación que se llama Amena Epilepsia. Es una asociación así sin fines de lucro y todo, y realmente es muy buena. Yo tengo más contacto en el aspecto, porque hay esa asociación, solo le pides que te den, por ejemplo, pláticas para la escuela,
y entonces ellos van a la escuela y todo, y la dan, y dan a la escuela, o la dan en línea también puede ser, o sea, de cualquier forma dan esa para la conciencia de la epilepsia, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo esa asociación porque me he sentido como parte de, ¿no? También en esa hay una parte en la que te dejan escribir como lo que tú sientes y todo eso, entonces en algún momento escribí también y lo publican y todo, entonces creo que sí te hace sentirte parte de, y también sentirte que no es, pues que no está mal el que quieras expresarlo y hacer conciencia de la epilepsia. Entonces sí, yo me siento así como portavoz así de Amena, siempre me la paso así como diciendo, es que métanse así a Amena, y está ahí. Había carreras, hubo una carrera una vez en la Ciudad de México, esa fuimos mi mamá y yo. Y también, por ejemplo, si ellos también te hablan de que si tú conoces a alguien que necesita un medicamento y que no tienen las posibilidades económicas, que también pasa, o sea, y eso es todavía pues el triple de pesado, que los canalices con ellos y ellos le ayudan, ¿no? Incluso también con estudios. Entonces, es una asociación bastante noble y que sí, o sea, la verdad es que me gusta mucho el hecho de que podamos ahorita difundirla, porque ojalá llegara a alguien que o una de dos o la necesite y pueda buscarla, o que también pueda hacer parte de donaciones y todo, para que también más niños y personas con epilepsia se puedan sentir apoyados. Pues, ¿qué crees? Ya se nos terminó el tiempo, desgraciadamente, pero ¿algo más que quieras decir, o si nos quieres compartir alguna de tus redes sociales por si están interesados en contactarte para saber un poco más? Muchas gracias. Pues de decir, a veces, lo que te decía, lo último que te decía es que para mí la epilepsia y la que tengo es a veces como vivir en un limbo, en el que te dicen, pues no estás lo suficientemente enfermo como para que, no sé, me compadezca de ti si lo quieres ver así, o no estás lo suficientemente sano porque no te puedes desvelar, ¿no? Entonces creo que solo es como, pues, hacer esta difusión de este tipo de enfermedades, de que las personas que la tengan que sepan que no estás solo, que somos muchísimas personas que lo tenemos, nada más que pues es lo que decimos, es una enfermedad muy callada, que no se llega a decir tanto, que ojalá llegue a más personas este mensaje. Y pues de redes sociales, no me acuerdo ahorita de mis redes sociales. Pero te las vamos a poner por ahí. Sí, por ahí las... O nos pueden escribir en Radial 3.14 preguntando y ya te haremos. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias, amigos y amigas de Accesible. Esto fue un programa más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Radial 3.14, Morelos TV y Universal Sónica. Yo soy Natalia Correa, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Los voy a dejar con una cápsula de cine. Hasta pronto. Cine al Instante, Disca, con Natalia Correa. Hola, ¿qué tal, amigos de Cine al Instante Disca? Yo soy Natalia Correa y el día de hoy vamos a hablar de la película Tuesday, Abrazando la Vida, dirigida por Dana Pusick, una historia dramática con tintes de fantasía. Nos presenta a una madre llamada Sora y su hija Tuesday con una enfermedad terminal. La muerte toma forma de una guacamaya y la trama se intensifica justo cuando va a visitarla a su casa. A partir de ahí, nada es igual. Tuesday y la muerte van desarrollando un vínculo que será irrompible. La relación madre e hija es uno de los temas que se tocan a profundidad en esta película. La tristeza y el miedo de una madre detonan una serie de situaciones que le harán conectarse y entenderse de manera única, y así perder el miedo a la muerte. Es muy interesante cómo se va dando esa relación entre Tuesday y la guacamaya, que es a partir del cuidado, la baña, la cuida, conversa con ella e incluso cantan juntas. Esto de alguna manera las hermana y las conecta a niveles humanos. Y justo en esa contradicción es que sucede la alquimia, donde conocemos las debilidades de los personajes, así como también sus fortalezas. Es una película que goza de una naturalidad y autenticidad pocas veces vista, que inspira, pero también conmueve, que no cae en un discurso lacrimógeno y lastimero de lo que la muerte o la discapacidad pudiera representar. Incluso el hecho que sea una ave
le da una nueva perspectiva y eso hace que la película pueda escapar de estos lugares comunes y sorprender a su público. El personaje de Tuesday está construido de tal manera que ayuda a entender la fragilidad y la enfermedad desde las entrañas, con mucha madurez y sentido del humor. Estos contrastes fortalecen a la historia y permiten ir de una emoción a otra sin que parezca forzado. Preservar la vida de una hija enferma desata escenarios de pesadilla. Efectivamente, el valor de la existencia está en que es finita y aceptar eso a veces cuesta mucho trabajo. Y para Zora, esta será una de las tantas batallas que tendrá que librar. Desde luego, la metáfora de la muerte ha sido ampliamente utilizada en distintas películas, como por ejemplo El séptimo sello, escrita y dirigida por el director sueco Bergman, donde justamente contrasta la sobriedad con la que nos la presenta, mientras que en Tuesday la muerte es socarrona, juguetona y por momentos empática. Una de las grandes escenas es quizá cuando hacen un recorrido por la muerte de varios personajes, cargando de humor ese momento. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos podemos hacer resilientes ante la muerte de un ser amado? Y creo que esta película intuye que ante el dolor siempre será un mejor escenario el dejar partir. Esto fue Cine al Instante Disca. Yo soy Natalia Correa. Hasta la próxima.